Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Seguimos conversando acerca de la participación de la mujer y también de la figura masculina dentro de las diferentes esferas de la sociedad. En este caso, de la política, nos acompaña una dirigente del partido Cambiemos. Gracias por esta oportunidad en Argumentos, Gilmaris Enríquez. Muchísimas gracias, Sori, por la invitación y bueno, un placer de estar aquí. Un saludo a todos los televidentes que ya sabemos que nos están viendo de bastante lejos. Por ahí recibí unos mensajitos. Bien, porque eres del estado Amazonas. Correcto. Así que imagino también hay parte de esa población viéndonos desde ese espacio. Y eres también parte de la coordinación electoral nacional del partido Cambiemos. Fuiste también en su momento dirigente estudiantil, así que tienes bastante tiempo involucrada en la dinámica política. ¿Cómo consideras que es importante que las mujeres, en tu caso como joven, se involucren en su dinámica, en este caso desde el panorama político? Sí, ciertamente, he tenido la oportunidad y la dicha desde hace unos años para acá a estar en espacios públicos, espacios políticos desde la dirigencia estudiantil. De verdad que, ha sido un privilegio, pero a la vez un gran reto, ¿no? Como bien mencionaban las compañeras en el bloque anterior, que, viviéndolo desde distintas áreas, podemos ver que, la mujer aún le quedan bastantes espacios por conquistar y que tenemos mucho por aportar. En ámbitos políticos hemos visto que a través del tiempo cada vez son más esos espacios conquistados, pero aún nos faltan y que se ha visto los cambios positivos que podemos aportar y que podemos incidir para que, sigamos avanzando. Nos falta muchísimo aún. ¿Qué consideras que es necesario hacer para ese tramo que, como dices, aún falta por hacer, aún faltan espacios por alcanzar? Y también considerando que, en nuestro país viene un año de elecciones donde es importante que también esos espacios estén representados por mujeres. Sí, yo creo que en primera medida está el reconocimiento de la capacidad que tenemos para asumir esos puestos de liderazgo, ¿no? Y ese reconocimiento pasa por nosotras mismas. Porque suena un poco cliché, ¿no? Que nos las tenemos que creer para poder llegar. No, pero es que es una realidad. Porque en la medida en que nosotros tengamos la capacidad de creer y de saber y demostrar que tenemos la capacidad para asumir estos espacios de liderazgo, ese reconocimiento también va en colectivo, ¿no? De que vean que no solo es por nombre, no solo que entras por ser mujer, sino que tú tienes la capacidad de aportar, de salir adelante, de sumar, de generar cambios que nuestra sociedad necesita. Porque algo importante a destacar es que en ámbitos políticos que se conecta de manera directa con lo que es una gestión pública, porque todos aquellos que estamos en este ámbito es porque tenemos vocación de servicio, ¿no? Y a su vez esto se enlaza con la gestión pública, es que tenemos que tener también capacidades, no solo entrar por entrar, es que, muy bien, y ahorita hay un auge de la participación de la mujer porque puede aportar, pero esta participación es ínfima en comparación a la necesidad que tiene la población venezolana, porque recordemos también que nosotros respondemos a la sociedad, desde la política respondemos a la sociedad y esta sociedad se compone en gran parte de las mujeres. Entonces viene por 50% de la por población entender venezolana. las problemáticas de las mujeres. Viene por entender cómo afecta, por ejemplo, en términos de crisis económica, que a pesar de que nos afecta a todos los venezolanos, afecta de manera diferenciada a las mujeres. Entonces, es eso, es tener sensibilidad en términos de conocimiento y saber cómo en el ejercicio de estos espacios públicos y políticos podemos incidir y, sumar al avance de estos cambios que requerimos. Bien, importante eso que mencionas, el tema de tener esas capacidades, de tener esa formación y era parte también de lo que conversábamos desde Mujer y Ciudadanía, donde siempre todo inicia con eso, con la formación y con la capacitación. Allí también mencionabas el tema de la vocación de servicio. En tu caso particular, ¿cómo fue esa vocación de servicio y cómo fue ese quizás decir, yo quiero incidir en mi comunidad, yo quiero hacer algo, quiero hacer un cambio y por eso voy a empezar a hacer, en tu caso quizás como dirigente estudiantil, pero ahora desde un partido político? Sí, fíjate que esto viene y es un poquito de mi historia también, en términos de que esta vocación de servicio nació desde mi casa, desde Puerto Ayacucho, estado Amazonas, que tuve la dicha de estar rodeada siempre, y no es por halagar solo porque es la familia de uno, porque es la casa de uno, es que
todos allá tienen un ánimo de querer ayudar, de querer aportar, de sumar, de ver las necesidades del otro y buscar las formas de apoyar para que esa persona esté mejor. Entonces yo creo que también fue un poco el entorno que Con el que creciste y te formaste. Sí, entre familiares, entre organizaciones sociales, que bueno, en un entorno de valores que a ti te impulsa a que tú actúes de la misma manera, ¿no? Y en este caso de forma positiva. Luego llego a la Universidad Central de Venezuela con, bueno, de Amazonas hace unos años en busca de eso, de la formación, en búsqueda de, bueno, profesionalizarme. Porque, bueno, lamentablemente allá no contábamos en el momento con las oportunidades que buscaba. No tuve esa opción y eso es también parte de en este momento como esas falencias que tuvimos y cómo hoy que tengo la oportunidad de estos espacios y de que ejerzo en términos políticos, dar respuesta a esa juventud que como yo en su momento buscó oportunidades en su estado y no las encontró. Que las puedan tener ahora. Que las puedan tener ahora. Entonces, de repente, bueno, esa vocación de servicio viene de ahí, del querer ayudar, del querer sumar, el de crecer en un espacio público y político que luego fue que entendí que era político. Porque claro, viene de la vocación de quiero sumar, quiero ayudar, pero ¿cómo lo hago? ¿Ok? Encontrando también el entender que va por espacios de poder, ¿no? Tienes que llegar, ¿cómo llegas? Formándote. Claro, involucrándote también. Entonces es eso, llego, busco los espacios, busco también aliados dentro de este ejercicio. Y bueno, he tenido la dicha y la oportunidad de en este camino irme formando, ir encontrando aliados, ir encontrando personas y muchísimas mujeres que me han acompañado en este camino, que han contribuido a que el día de hoy, bueno, tenga espacios en ámbito político, pero sobre todo con el mismo ímpetu desde el momento en que salí de mi estado para estudiar como una joven, como muchos lo hemos hecho, y de volver y retribuir un poco de esas oportunidades, o por lo menos ser el instrumento para buscar incidir y apoyar en nuestro caso, en mi estado Amazonas. Bien, y regresamos a conversar parte de eso, parte de esas necesidades y de ese cambio también que quisieras ver. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con Gilmari Enríquez, dirigente político de Cambiemos. Seguimos en Argumentos conversando con Gilmari Enríquez, el dirigente del partido Cambiemos, y hablamos antes de ir a la pausa el tema de ese cambio que te gustaría ver en tu comunidad, no solamente desde el estado Amazonas, pero en general. ¿Cuál es esa perspectiva de decir, bueno, el cambio que a mí me gustaría ver es este? Sí, ciertamente, bueno, eso se responde desde las necesidades básicas que uno, bueno, como individuo y como humano, más allá de un ámbito político, te digo, y como joven sobre todo. Porque bueno, como tú y como yo que somos jóvenes venezolanas profesionales y que aún estamos aquí, es porque queremos eso, permanecer aquí con oportunidades, ¿no? Y yo busco o refiero a un cambio en términos de más oportunidades para la juventud, en términos laborales, en términos de posibilidades de llegar a espacios de poder, a llegar a tener acceso a educación en los distintos, por decirlo, en distintos estados de Venezuela, y me disculpas que mencione tanto Amazonas, pero es mi referencia más cercana y específica en términos de que uno ve y vive cuáles son esas brechas que pueden existir, aunque tengamos acá muchas universidades públicas, pero en las regiones eso no funciona de la misma manera. La educación no llega igual. No llega igual. Y aparte del acceso, es la calidad de la educación a la que tienen acceso en las regiones. ¿Por qué? Porque entonces, ok, en mi momento no había suficientes universidades o las que habían incluso eran privadas y yo no tenía la posibilidad de acceder a ellas. Ok, hoy hay universidades, algunas privadas, otras públicas, pero resulta y acontece que no responden a la demanda que tienen los ciudadanos. ¿Por qué? Porque están limitadas a ciertas carreras
de repente si tú quieres estudiar finanzas, diseño gráfico, arquitectura, en las regiones no lo puedes hacer. Entonces, de una u otra manera también te están limitando tu educación. Aparte que, bueno, sabemos que ha sido abatido en términos de que no hay una cobertura total en términos de, bueno, un pensum que se adapte a lo que ha sido, bueno, el momento actual, no en términos nada más, ay, sí, políticos y la globalización. No, sí, la globalización, pero nosotros todo lo nuevo que hay. hemos estado, y no pasa en las regiones nada más, pasa aquí en Caracas, desde El todas sistema las educativo universidades. completo. Ha sido un estancamiento total. Uno dice, bueno, no vamos a limitar a decir que no ha habido un avance. Sí, claro, hay más universidades, por ejemplo, en mi caso en Amazonas, pero lamentablemente cuando las personas o los jóvenes acceden a esas universidades a carreras específicas que de repente no son las que quieren, pero son las que están ofertando, y cuando estudias esa carrera, luego vas y sales y te encuentras con una sociedad donde no tienes una oferta laboral que de repente responda a tu profesión y que con ese trabajo, en caso de que consigas, puedas sostenerte o mantener una vida como nos gustaría, ¿no? Así es, y parte de los escenarios a los que se enfrentan los jóvenes. Los jóvenes. En este caso también, bueno, mencionabas que quizás no quieres hacer tanta alusión de que eres del Estado Amazonas, pero creo que es importante tener a dirigentes que puedan hablar de sus comunidades, que puedan hablar de las necesidades, porque no siempre se ven. O sea, en Caracas están la mayoría de los partidos políticos y de pronto aquí resuenan más las necesidades que hay y lo que hay aquí en Caracas, pero también es importante conocer cuáles son las necesidades de las comunidades, por ejemplo, en este caso del Estado Amazonas, alguien que pueda decir, mira, la realidad para estudiar es esta, la realidad desde otros escenarios es esta. En ese sentido también trabajas con comunidades de allá, qué otras necesidades hay y que es importante, como decías, elevarlas y que se pueda tomar acción en llevar soluciones. Sí, bueno, me parece sumamente importante y no es que no quiera que me relacionen, a mí me encanta, sin embargo es que no se centre solo en eso, porque bueno, de repente aquí vamos a hablar de varias cosas y en ámbitos de la mujer, pero yo quisiera aprovechar este espacio para eso, porque como bien mencionas, de repente acá en Caracas se hablan de las problemáticas que llegan a Caracas o que más afectan al caraqueño, pero resulta y acontece que, bueno, fuera de acá existen miles de realidades distintas y que afectan de manera diferenciada al venezolano y que, bueno, el amazonense también es venezolano. Y resulta que allí se encuentran enfatizadas problemáticas desde servicios públicos, desde educación, desde incluso el acceso en alguna medida a un empleo digno que te permita a ti mantenerte en el país o simplemente oportunidades. ¿Por qué hago la referencia específica en oportunidades y que he hecho énfasis en ello? Es porque nosotros no podemos esperar que todo se resuelva en Caracas. Entonces, ¿cuál es mi referencia principal? Es que si le damos o tenemos unos gobernantes, tenemos unos representantes en nuestros estados que generen oportunidades para cada miembro en el caso de Amazonas, tener un gobernante que busque el desarrollo del Estado, porque le interesa el Estado. Esas medidas que genere tal cual, que genere medidas, políticas públicas que respondan a las necesidades del Estado, ya te cambia el panorama, ¿no? Te permite también que sea un Estado desarrollado, donde le presentes oportunidades a las personas que viven en cada uno de ellos, que no requieran de venir a Caracas para ver si me solventan acá, porque bueno, si no, no se mueve. Entonces son problemáticas que uno dice, oye, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que avance? Y te lo digo yo, desde que yo me fui para estudiar, luego regreso y digo, bueno, pero aquí las cosas están iguales. Claro, y es doloroso, cambio, ¿no? Es doloroso porque es la casa de uno. Y uno ¿Cómo hacer que la ciudadanía en este caso participe? Y no solo hablando en el caso de la mujer, que es el tema de hoy, sino también del hombre, porque en eso hacíamos énfasis, que no es solamente la participación femenina, sino también masculina, que participe en esos cambios, que sea parte de esos agentes que hacen algo y que aportan un granito de arena. En este caso, bueno, quizás hacer algo grande puede ser complicado, pero pequeño, ¿qué tipo de acciones hay? Y, por ejemplo, también hablando ahora que hay un panorama electoral. Correcto. Eso también
es una forma de participación ciudadana y es una forma también de expresar el cambio que quiero ver. Correcto. Bueno, yo creo que nosotros estamos frente a una oportunidad maravillosa y que es precisamente lo que mencionas, un proceso electoral donde vamos a tener la oportunidad de elegir a quienes nosotros consideremos deben gobernar y deben asumir estas responsabilidades dentro de cada uno de los estados. ¿Por qué? Imagínate, nada más y nada menos que un gobernador o gobernadora, legisladores regionales, diputados a la Asamblea Nacional. Estos son de manera, primordial aquellas personas que pueden tener que ver con los cambios que se requieren en un Estado en primera medida. Entonces, ¿dónde podríamos ubicarnos como ciudadanos? En entender que estamos frente a esta oportunidad y que es la necesidad de involucrarnos, no solo por cuestiones del contexto, sino en términos de nuestro deber como ciudadanos, porque mucho está bien quejarnos y no, oye, es que las cosas no han cambiado durante el tiempo, pero es que no han cambiado de repente es porque muchos de nosotros no nos hemos involucrado, no nos creemos de repente con una responsabilidad sobre estos cambios que estamos requiriendo en cada uno de los estados. Entonces esta me parece una oportunidad importante, es reflexionar nosotros como ciudadanos y ver a quién de verdad me gustaría ver representando, con quién me siento representado en cada uno de estos espacios. Es el momento de, mirar también hacia atrás y a los lados y decir, si va tanto tiempo y estas cosas no han cambiado, entonces por aquí el camino no es. O sea, si han tenido unas gestiones ineficientes, en el mismo caso del Estado Amazonas, o sea, no hay un hospital, hay problemas de asfaltados, no hay atenciones médicas para sectores vulnerados, por ejemplo, comunidades indígenas, que es la mayor población del Estado Amazonas. Entonces, de verdad es buscar y ver que sí es una gran oportunidad, que sí tenemos un lugar como ciudadanos, y que es el momento. ¿Por qué? Porque, yo hago una analogía siempre con el tema de la participación, que uno en un juego, en un partido, en un deporte, si tú participas tienes dos opciones, o ganas o pierdes, ¿no? Pero si tú no participas no tienes ninguna opción, tu única opción es perder. Entonces, yo creo que no podemos perder la oportunidad de manifestarnos, de expresar nuestra voz, nuestra voluntad y tener ese sentido de pertenencia por nuestra tierra. O sea, que llegue alguien también con capacidades y que le importe el lugar donde va a gobernar. Claro, poder ser críticos y mirar también esos proyectos. Ahora, en el panorama también de participación, hay muchos elementos que hoy juegan en contra, que realmente hacen ese llamado no a la participación, sino realmente a quedarse sin hacer nada. Y para muchos también quizás el escenario político en el país más bien llama a la desesperanza, a la apatía, y eso también son términos que algunos especialistas y quienes hacen análisis políticos, dicen en la población joven por lo general, es quizás lo que predomina. ¿Cómo enfrentarse a esa realidad y también trabajando desde el partido, como coordinadora electoral nacional, cuáles son esos retos que hay que enfrentar? Sí, es también entender que muchos juegan a eso, ¿no? A la desesperanza, a la apatía de la sociedad. Y resulta que, nosotros, en razón de que sabemos de que a eso juegan, nosotros no podemos prestarnos para ello. Nosotros tenemos que recordar que nuestra participación es fundamental y desde Cambiemos Movimiento Ciudadano siempre hemos resaltado la ruta democrática y que es la participación. O sea, porque no hay otra forma de nosotros expresar nuestra voluntad que participando, que votando. De repente suena algo cliché, pero desde siempre en Cambiemos lo hemos mantenido y nuestro secretario general Timoteo Zambrano ha sido de verdad un precursor de esta ruta desde hace mucho tiempo y en la actualidad, hemos notado la importancia que este discurso tiene, que si nosotros participamos tenemos derecho también a exigir y tenemos derecho a reclamar, pero participando con convicción sobre las cosas, participando también bajo un criterio de no es que voto porque este es más bonito, es que voto porque este me dio unos volantes más coloridos o lo vi en un poco de sitios, no. O sea, realmente quiénes son los que se van a estar postulando para estos cargos, porque no nos sirve que llegue cualquier persona, no nos sirve que llegue alguien porque él es chévere, él habla bonito, pero resulta que ese que habla bonito no está preparado para estar en el cargo que está ostentando. Resulta que ese que habla bonito no tiene ni idea ni nunca había ido a Cojedes, a
apuren, tener ese contacto atáchira. directo con las necesidades del ciudadano. Correcto, entonces, ¿cómo tú te preocupas por las necesidades de los ciudadanos o las necesidades de un Estado si a ti no te importa, no tienes ningún tipo de afinidad? Entonces yo creo que por ese lado es importante el papel de nosotros como ciudadanos e incluso también por otro lado de los partidos políticos como promotores de estos espacios. Tenemos además de un deber... Pero también en la exigencia de esas garantías, de esas condiciones, de ese llamado Correcto. también que hacen a la población. Correcto, nosotros como organizaciones políticas tenemos un deber y una responsabilidad, tanto con el electorado en general como con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un sistema de partidos que se sostiene también sobre este tipo de procesos, de los procesos electorales, de unas garantías, y ahí es donde nosotros hemos acompañado desde Cambiemos Movimiento Ciudadano durante todos los procesos electorales, y aún así, o sea, así lo vamos a seguir haciendo desde los distintos espacios en cada uno de los estados donde tenemos representación. Entonces es eso, el llamado es a la participación, el llamado es a involucrarnos y a entender la oportunidad que tenemos enfrente, que no nos dejemos caer en el juego de la desesperanza, en el juego de la apatía, no, que ya no sirven, siempre sirve y siempre esto va a representar una oportunidad y mucho más para nosotros los jóvenes. Porque si lo vemos de esta forma, esa es la opción que tenemos, la opción de seguir adelante y tomar cada uno de estos espacios como espacios de oportunidad. Así es, que incluso no solo la mujer, sino desde jóvenes, los hombres, cada uno pues tomar esos espacios y tomar acción. Como decía, solo hay dos opciones y si vas al juego puedes ganar o perder, pero si no juegas es como, bueno, te quedaste sin hacer nada y la única opción es perder. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias a ti. Bien, dirigente del partido Cambiemos, también abogada y siendo parte de cómo analizamos desde Argumentos la importancia de la figura y el rol femenino desde los diferentes espacios, pero también los hombres siendo jóvenes, adultos, niños, cómo es importante que cada uno se involucre en la sociedad y genere cambios. Nosotros con esto nos despedimos, gracias por estar en sintonía.